En el mundo, hoy, vos creés que gobierna Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, o que gobierna Macri en la Argentina. Bueno, te informo, te digo que no gobiernan ellos. Ellos tienen patrones, ellos tienen jefes y representan intereses, representan negocios concretos, intereses económicos, no representan el mundo. Y hay un gobierno global, y ese gobierno global le sobra el pueblo en el mundo, sobra gente en el mundo. ¿Por qué? Porque a su vez la tecnología ha avanzado y cada vez utiliza menos mano de obra. Es robotizado, es técnica, es ciencia y menos mano de obra. Cuando hay menos mano de obra, sobra gente y encima de esa gente hay que darle de comer. Entonces estos muchachos que manejan el poder mundial y que manejan los medios de comunicación y lo manejan en algunos casos en forma directa y en algunos otros casos en forma indirecta, porque vos decís, si son medios privados, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo manejan a Magneto? Magneto tiene jefe. Estos tipos que manejan el planeta les está sobrando gente y planifican políticas, políticas de distribución de hambre, por ejemplo. En el África, hambre y pestes, para que se muera la gente directamente, y eso no te sale en las noticias. O te inventan guerras, te destruyen países, y van fraccionando el planeta en base a sus intereses, y eso lo vi yo mismo en Medio Oriente. Hoy vienen para acá, hoy vienen a la Argentina. Y cuando la patria está en peligro de convertirse en una colonia, de dejar de ser patria, entonces existe un solo bando, no dos, un solo bando. Y es el bando patriótico, frente a los que quieren hacer colonia. Si hay dos bandos, el que está en el otro bando no es argentino. El que está en el otro bando no es argentino. Trabaja para los intereses de esos poderes. Ahora, hay mucha gente confundida por los medios de comunicación, que cree que está informada porque cambia de muchos canales y escucha y siempre es la misma campana, y es la campana del poder mundial, a donde Argentina se sumó al poder mundial. Para explicarte más, la semana pasada, la anterior, llegó por primera vez un primer ministro de Israel a la Argentina, Benjamín Netanyahu. Y el gobierno nacional firmó convenios con Benjamín Netanyahu, con el Estado de Israel. Esos convenios que firmó son gravísimos, pero gravísimos porque aparte no se dieron publicidad. Se dio publicidad a acuerdos, así hablando en forma macro, pero no puntualmente. Y escuchar los acuerdos que hemos firmado con el Estado de Israel. El Estado de Israel, para algunos, no es el Israel bíblico, no es el de Moisés o Josué, que todavía sigue Josué, hace como 2 años está la serie, la novela esa de Josué. No es ese Israel. Este Israel que yo te hablo, manejado por Netanyahu, es un imperio, es un gobierno belicista, es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y los servicios secretos están metidos acá, operando en la Argentina. Y aliados a Estados Unidos vienen por nuestras riquezas. ¿Qué es lo que firmó el presidente de la Nación con Netanyahu? La transferencia de todos los datos digitales de los argentinos. Todos los datos que nosotros tenemos en las redes sociales, en los emails, todo lo que existe digital, lo maneja y lo controla el Estado de Israel. Todos los datos de migraciones, quien entra y quien sale del país, está digitalizado, ¿sí? Está todo digitalizado. Por lo tanto, cuando vos cruzás Alberdi y en Alberdi te dan el papelito y lo meten en una computadora que pasaste la frontera, ese paso de frontera, cualquier paso de frontera en la Argentina, cualquier movimiento de migración, de ida y vuelta,
Los servicios de inteligencia israelíes saben quién entra y quién sale de la Argentina, como si fuésemos una provincia de Israel. Todos los datos de todos ustedes, más los míos, en las redes sociales, datos, contraseñas, conversaciones, fotos, videos, toda la información la tienen los servicios de inteligencia de Israel. Todo lo relacionado a ciberseguridad y ciberdefensa, recordemos que hace un mes y medio habían hablado de que hackearon las cuentas del ejército y después hackearon las cuentas de gendarmería. O casualidad, después viene el primer ministro de Israel y se firma un acuerdo para que Israel monitoree a nuestras fuerzas de seguridad y las proteja de hackeos de ciberterrorismo. Porque ahora hay ciberterrorismo. Todo el flujo de cuentas bancarias, el flujo que se mueve por whole banking, todo el flujo de seguimiento de escuchas judiciales, ellos tienen acceso. Por lo tanto, pueden saber quién mueve dinero, cuánto dinero mueven, hacia dónde los mueven, las escuchas judiciales, si hay un juicio, quién tiene el trasero sucio y quién no, y ellos se pueden aprovechar esos datos para hacer que trabajen para ellos. No sé si me vas captando. A su vez se le entregó el monitoreo satelital de toda la aparatología militar. O sea, si sale de acá del Regimiento 29, que está en asentamiento en Formosa, para los que no son de Formosa, se mueve un camión militar, ese camión que se mueve tiene un rastreador satelital. El satélite que lo agarra primero es el de Israel. Israel sabe cuántos salieron del cuartel, a dónde van, por dónde se mueven, todos saben. Eso es la entrega de la soberanía digital argentina a un Estado extranjero. Eso es convertirnos en colonia. En la era digital, la colonia, volvemos a los tiempos de la colonia, nos convierten en colonia de esta forma. No sé si te das cuenta de que toda información civil y militar va a estar monitoreada por el Estado de Israel y por lo tanto sus socios, los Estados Unidos. Ni bien asume Macri al poco tiempo, llama la atención porque cambia su camioneta, una camioneta blindada, al estilo Hollywood, una cosa que vos decís, ¿quién le va a hacer algo a Macri? Y vos viste que los actos empezaron a las vallas y muy lejos la gente, él solo, está bien, no moviliza mucha gente, pero lo mínimo, mucha custodia, ¿no? Después la gobernadora principal de Cambiemos, que es de la provincia de Buenos Aires, la mujer más fuerte, diríamos, vive dentro de un cuartel. Se dijo mil cosas, pero vive dentro de un cuartel, rodeada de ejército. Mira, yo viví en Medio Oriente y vi cómo te inventan atentados para justificar acciones militares después. Lo he visto, a los inventos. Y cómo los medios de comunicación le mentían al planeta, desde el Medio Oriente, donde yo vivía, le mentían al planeta de que había sucedido tal cosa. Y yo estaba ahí y no sucedió. Es como acá con el tema de la primavera, el genocidio COM. Y todos hablando que los que no viven en Formosa y no saben, hablando de que acá se mata y se asesina, un abandono total al pueblo COM, como si fuese una política. Y era una mentira, es una mentira, la escuelita turcha de la nata y todo eso. Bueno, lo mismo en Medio Oriente amplificado. Y con eso justificaban invasiones, justificaban guerra. Acá se voló la AMIA. Hasta ahora no se sabe quién la voló. Y hay muchas teorías, pero apuntan a un estado que se llama el Estado Islámico de Irán. Y por eso todo el tema de Nisman y todo eso. Recordemos que Nisman, todavía no sabemos, dicen algunos que lo asesinaron, otros dicen que se suicidó, otros que lo mataron. La cosa que tenía 130 policías, pero su custodia era de la CIA.
y usaba a los policías para hacer las compras, de chico de mandado, pero la custodia central donde él confiaba eran de la CIA. Pero nadie dice que la CIA o el Mossad pudieron haber matado a Nisman. Nadie dice. Como nadie dice que tal vez el atentado del AMIA y de la Embajada de Israel, una teoría puede ser que no haya sido Irán, ni Siria, ni nada de eso, sino que haya sido provocado por ellos mismos para provocar un atentado acá. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que al firmar estos convenios Macri con Netanyahu, que es la primera vez que un primer ministro israelí viene a la Argentina, no es que nos integramos al mundo, nos integramos al mundo de la guerra. Y al entregarle todo esto, nosotros, ¿sabés qué es lo que importamos ahora, aparte de chancho y de cosas que zapatos y zapatillas que están terminando con nuestra industria nacional? Ahora vamos a importar terrorismo. Porque al ser como una provincia de Israel y de los Estados Unidos, los enemigos de ellos ahora pasan a ser nuestros enemigos. ¿Me entendés lo peligroso de aliarnos de esta forma con estos estados? Bueno, esto es colonia en el siglo XXI, porque la colonia es cuando vos no sos independiente, cuando vos no sos soberano, cuando vos no manejás lo tuyo. Y nosotros no vamos a manejar ni siquiera las armas porque le hemos ido a comprar las armas a Israel. Entonces cuando se nos vayamos, supuestamente, supongamos que vamos a recuperar Malvinas, y vamos con las armas que le compramos a Israel. Los ingleses son socios de Israel. ¿Vos creés que si se te rompe un arma te van a mandar los repuestos de las armas para que vos las recambies? Y encima ellos manejan la información de todos nuestros movimientos del ejército, de gendarmería y de todas nuestras fuerzas armadas. ¿Cómo vamos a defender Malvinas? ¿Cómo vamos a defendernos nosotros? El ejército sanmartiniano acaba de ser aniquilado y esto no se lo cuentan en ningún canal de televisión y en ninguna noticia sale. ¿Vos podés creer que esto no se habla en la televisión? ¿Sabés por qué no se habla? Porque no quieren que vos te informes. Y cada vez quedan menos periodistas que hablen de esto. Y nos están convirtiendo en una colonia de países que tienen enemigos. Y ese poder mundial quiere un mundo homogéneo, quiere que todos hablen lo mismo, se vistan iguales. Les molesta Corea del Norte. ¿Por qué le molesta Corea del Norte? Si Corea del Norte no anda por el mundo haciendo guerra, ¿por qué vamos a ir a una guerra atómica tal vez con Corea del Norte? Pero les molesta que Corea del Norte haya desarrollado su propio proyecto nacional. Le molesta que Irán anda haciendo guerra por el mundo. Le molesta que Irán tenga su desarrollo nacional. Le molesta que cualquier país en el mundo se pare soberanamente, como se debería parar la Argentina, porque la Argentina puede ser potencia mundial. Con todos los recursos que tenemos, nosotros tenemos todo lo que el mundo necesita hoy y mañana, lo tenemos nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que tendremos que poner condiciones en este mundo y no ser una colonia.